Dios bendiga a cada uno de los que ya están ahí conectaditos. Bendiciones a cada uno, hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias por estar ahí. Compartan ahí el video, esperando que les sea de bendición. El tema que quiero compartir con ustedes es el templo de Dios. Yo creo que yo me gocé y creo que nos vamos a gozar. Dios bendiga a nuestra hermana Morenos. Un abrazo, mi hermana. Qué bueno saludarla y saber que está ahí conectadita. Bendiciones para usted y toda su familia. Y a cada uno de los que están ahí, a los que no veo también, Dios les bendiga, hermanos. Mi hermana Bendecida Torres, Dios les bendiga, hermana, a cada uno. Pónganos ahí un saludito para poderles ver. Así que vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, yo te doy gracias, te doy gloria, te doy honra, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que están ahí conectados, Padre amado. Yo te pido, Señor Dios Todopoderoso, que tu palabra, que es viva, que es real, que es poderosa, Padre, edifique, bendiga, Padre, nuestros corazones, Padre amado, y nos regocijemos en tu gracia, en tu misericordia y en el poder de tu palabra en esta noche, Padre. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das de poder compartir tu palabra, Señor amado, y poder, mis hermanos que están ahí, escucharla, Señor. Yo te pido que tú les bendigas de una manera muy especial en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, bendito Dios. Pues voy a ir a la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 2. Voy a leer ahí algunos versículos del versículo 13 en adelante. Algo que impactó mi corazón o me ministró y me regocijé de una manera muy especial con esta palabra. Dice aquí la palabra, dándole la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, a las ovejas, a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, no hagáis de mi casa, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 40 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Aleluya. Hemos orado pidiéndole al Señor que sea Él fluyendo a través de su palabra. Y el tema que vamos a hablar o vamos a compartir bajo el tema, el templo de Dios. Vamos a hablar lo que es la importancia del templo de Dios, su contexto histórico y lo que es hoy en día el templo de Dios. Algo quizás muy sencillo, pero muy edificante para nuestras vidas. Para los judíos, el templo de Israel era su esencia, era su imagen, era lo que los representaba como nación. Y quiero comenzar primeramente con el contexto histórico. Primeramente, vamos a ver qué es lo que era el templo judío, el templo para el pueblo de Israel. Sabemos que antes de que se edificara el primer templo de Salomón, Dios había mandado a Moisés que edificara un tabernáculo después de que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Le dio las instrucciones precisas, le dio las medidas, el diseño, el modelo de cómo llevar a cabo la edificación de ese
tabernáculo, podemos decir que era un templo movible, que fue el que se edificó. Y se llevó todo un protocolo para poder edificar levantar este tabernáculo, porque todo fue de acuerdo al diseño y a la visión que Dios le dio a Moisés para que lo pudiera levantar, construir. Y todos los utensilios que se utilizaron para este tabernáculo pues fueron consagrados a Dios. Cada uno de los utensilios que se usaba, que los sacerdotes usaban, fue consagrado para Dios. Aún los sacerdotes fueron consagrados para poder realizar los sacrificios y todo lo que se iba a llevar a cabo en este tabernáculo, que venía a ser como una alusión a lo que después sería el primer templo en Jerusalén. Quiero leerles qué fue lo que sucedió cuando se construyó o se edificó o se levantó este tabernáculo. Quiero leer en Éxodo capítulo 40, versículo 34, y esto es hermoso. Una vez que se llevó a cabo toda la visión que Dios le transmitió a Moisés, que se juntaron los materiales, que se consagraron, que se santificaron los sacerdotes, se reunió el pueblo y mire lo que sucedió. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Aleluya. El verso 38 dice: porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Vemos que una vez que se llevó a cabo este tabernáculo, que se edificó, que se construyó este templo movible durante el caminar del pueblo de Israel en el desierto, cuando fue consagrado, la presencia de Dios llenó aquel lugar de una manera sobrenatural, de una manera que dice que Moisés no podía entrar al templo porque la magnitud de la presencia de Dios era tan fuerte que no podían hacer nada. Aleluya. Ese fue el lugar que Dios escogió para derramar su presencia, para hacer presente su presencia en medio del pueblo de Israel. A través de este tabernáculo, el pueblo de Israel podía percibir y aún visualizar la presencia de Dios en medio de ellos, porque dice que ellos, cuando la nube se levantaba, y esos versículos me los brinqué para agarrar la esencia de lo que les quería compartir, pero dice que cuando la nube se levantaba, entonces era tiempo de que se tenían que mover del lugar, pero mientras la nube permanecía sobre el tabernáculo, ahí tenían que estar, y esa nube representaba la presencia de Dios. En ocasiones Moisés entraba al tabernáculo y la nube descendía y era visible la presencia del Dios Todopoderoso en medio del pueblo, y era algo notorio que todos los hijos de las tribus salían a postrarse mientras la Shekinah de Jehová estaba en ese lugar. Algo hermoso, algo precioso, algo sobrenatural que sucedía en este tabernáculo que se edificó. Este tabernáculo tuvo su destrucción o fue destruido por los filisteos cuando ellos atacaron al pueblo de Israel, e incluso el arca del pacto fue llevada, fue robada, fue tomada, al pueblo se desplomó, se quebrantó, el pueblo estuvo muy afligido porque se habían llevado el arca del pacto, que era donde descendía la presencia del Señor. Así que ese tabernáculo fue destruido. Pero después, David, teniendo el deseo de edificar templo a Jehová, comenzó él
a recaudar los utensilios, oro, materiales para poder levantarle casa al Señor. Y el Señor le dice, no, tú no puedes levantarme un templo, tú no puedes levantarme casa, porque has derramado mucha sangre, pero lo hará tu hijo. Entonces Salomón, cuando ya fue rey, él edificó el templo al Señor, el primer templo para el pueblo de Israel. Y fue algo glorioso, fue algo hermoso. El diseño que se llevó a cabo en este primer templo construido por el rey Salomón tenía el mismo diseño, la misma construcción que tenía el tabernáculo que se había destruido anteriormente. Se dividía en esas tres partes: los atrios de Jehová, el lugar santo y el lugar santísimo. Recordemos que los salmos y las escrituras nos dicen que era mejor estar en los atrios de Jehová. Ya se conocían los atrios de Jehová porque ya había existido el tabernáculo con anterioridad. Y era mejor estar en los atrios de Jehová, que era la parte de afuera, que estar 1000 días fuera de la presencia del Señor. Así que el rey Salomón edifica este templo, y ese diseño fue exactamente una similitud a lo que había sido el tabernáculo. Una vez que se construye este templo, Salomón hace una oración hermosa pidiéndole al Señor que su oído estuviera atento a ese lugar, a ese templo que se había edificado, y que si aún el pueblo fuese llevado lejos, cautivo a otras naciones, que si a lo lejos ellos oraren en dirección a donde estaba el templo, que el Señor escuchara su oración, que si el pueblo pecare y se alejare de Dios, pero se arrepintiere y aunque estuviera distante, orar en dirección al templo, que Dios escuchara el clamor de su pueblo. Fue una oración hermosa que Salomón dirige al Señor una vez que se realizó la construcción de este templo. Y mire la respuesta de Dios a la oración de Salomón. Ya estamos hablando del primer templo. Mire lo que dice la palabra del Señor en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Después de que Salomón hizo esa intercesión, esa oración, pidiéndole al Señor su respuesta, su oído atento a aquel lugar. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Aleluya. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Aleluya. Nuevamente volvemos a ver el mismo evento, un evento muy similar a lo que habíamos visto cuando el tabernáculo se consagró, cuando se consagró al Señor. Pasó algo muy similar. En esta ocasión Salomón termina de hacer esa oración y desciende fuego del cielo, dándole Dios la respuesta a la oración de Salomón y haciéndole sentir de que Dios le había escuchado esa petición y que así Dios lo haría por amor a él mismo y por amor a ese pueblo. Podemos ver cómo la presencia de Dios descendió de una manera tan especial y sobrenatural, que dice ahí que los sacerdotes no podían entrar a la casa a causa de la gloria de Dios que estaba en ese lugar. Aleluya. Algo sobrenatural, algo poderoso de parte de Dios cuando este templo fue consagrado para el Señor, el primer templo de Jerusalén. Lamentablemente, pues este templo también fue destruido por el rey Nabucodonosor y fue reducido a cenizas. Fueron tomados todos sus utensilios, todo fue robado, destruido y quedó totalmente en ruinas.
pero después quedó el pueblo en ruinas y fueron llevados cautivos. Nuevamente el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia por 70 años a causa de su pecado, a causa de su idolatría, a causa de su rebeldía. Así que fueron llevados cautivos y el pueblo, su fortaleza, su esencia fue destruida y reducida a cenizas. Ahí quedó todo destruido, el templo completamente. Pero después Dios permite a Zorobabel regresar de esa cautividad. Y entonces comienza él nuevamente a reedificar el segundo templo de Jerusalén, más o menos entre el año 515 antes de Cristo aproximadamente. Y este mismo templo que levantó Zorobabel con muchos sacrificios, con mucha oposición, fue después el mismo templo que Herodes el Grande engrandeció y embelleció, porque dice la historia y aún la palabra que había, el templo fue extendido, fue ampliado, fue como remodelado, pero fue algo espectacular, fue algo que lo hicieron de manera lujosa, hermosa, algo resplandoroso. Era la gloria o la belleza de este lugar, de este mismo segundo templo que fue remodelado, podemos decir, y ampliado a través de Herodes el Grande. Y es ese templo al que llegó Jesús en la lectura que leímos, y es a ese templo donde él entra y comienza a ver lo que estaba sucediendo en este templo, y empieza a volcar las mesas, a sacar los animales y azotar con látigo, porque dice ahí la palabra que el celo de su casa lo consumió. Así que es a este templo, a este segundo templo al que Jesús entra. Y vemos aquí lo que leímos en la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan. ¿Qué representaba el templo de Dios para los judíos? Representaba la presencia de Dios entre el pueblo. Pero en este punto que Jesús entra a este templo, ya le habían perdido el respeto o la honra que debían de darle a ese lugar. Ya no veían el templo tanto en el sentido espiritual, no le veían el valor espiritual de lo que era el templo, sino que ahora veían el valor monetario por los lujos que tenía el templo ahora. Ahora se engrandecían por el tipo de templo, por el lujo, por la hermosura, por lo grande que era el templo, porque fue expandido, fue extendido. Pero le habían perdido el respeto, la honra que debían de tener a ese lugar. Mantengamos en mente que el templo tenía sus divisiones, las mismas divisiones que se habían dado cuando se hizo el tabernáculo. Los atrios de Jehová, el lugar santo y el lugar santísimo. Había sido extendido, ampliado, pero seguía teniendo esas tres partes, esas tres divisiones, este mismo templo. Y el templo era donde descendía precisamente la presencia de Dios, donde el pueblo podía venir y traer sus sacrificios para purificar su pecado. Era un lugar especial, era algo especial para todos los judíos, no era cualquier lugar, porque el templo era el lugar de reunión del pueblo, el templo era el lugar donde Dios mandaba su presencia, el templo era el lugar donde se ofrecían los sacrificios para la purificación del pecado del pueblo. Así que el templo era algo sumamente importante para los judíos. Entonces Jesús voltea las mesas, echa para afuera los animales, y los judíos vienen y le preguntan: ¿con qué derecho tú haces esto aquí? Y ahí vemos la respuesta que Jesús les dio.
en el versículo 19. Respondiendo Jesús les dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Pero ya Jesús ya no estaba hablando de ese templo físico, de ese templo terrenal. Ya Jesús estaba hablando de su propio cuerpo que iba a ser partido, molido por nuestros pecados, que iba a dar en sacrificio para salvación del mundo entero. Aleluya. Ya Jesús estaba hablando y anunciando que la esencia del templo que ellos consideraban sagrada, especial, el lugar de restauración, el lugar donde la presencia de Dios descendía, ya no iba a ser ese lugar tan especial, porque Él mismo iba a ofrecer su propia vida en sacrificio. Esto fue algo que los judíos no pudieron percibir, no pudieron entender. Acordémonos que el templo era donde descendía la presencia del Señor. Por eso le mencioné el tabernáculo. ¿Qué pasó? La presencia del Señor llenó el tabernáculo de tal manera que Moisés no se podía mover. En el primer templo, la presencia del Señor descendió de una manera sobrenatural que los sacerdotes no podían entrar. Ahí en el templo era donde se encontraba la presencia de Dios, o donde descendía la presencia de Dios. Cuando se edificó el segundo templo en el tiempo de Zorobabel, hicieron tremendos sacrificios y el pueblo se regocijó de una manera especial, y eso usted lo puede leer en la palabra del Señor, hermanos, en Esdras capítulo 6, versículo 15 en adelante. Así que la esencia del templo era que ahí era donde descendía la presencia del Señor. Y Jesús les dice: bueno, pues ahora yo hago todas estas cosas con la autoridad de que puedo destruir este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Por qué hago énfasis en esto, hermanos? Porque una vez que Jesucristo se diera en sacrificio por los pecados del mundo, ya no iba la gente a necesitar estar en el templo, llegar ahí a ese templo para que su pecado le fuera perdonado, para que su pecado le fuera cubierto. Ya no tenía que venir a traer sacrificios, porque Jesucristo iba a ser el sacrificio perfecto una vez y para siempre. Ya no iba a ser necesario que el sacerdote tuviera que entrar con sangre ajena de corderos sacrificados al lugar santísimo para purificar al pueblo, porque ahora el cordero inmolado, el cordero de Dios, venía a dar su propia vida en sacrificio, no para cubrir el pecado del pueblo, sino para borrar completamente el pecado de la humanidad. Aleluya. Ese era el hecho que los judíos en ese momento no entendieron cuando Jesús les dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos tenían su mente en lo material, en lo terrenal. Hicieron escarnio diciendo: si este templo lo hemos construido a través, en el versículo 18, nos dice: respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras? ¿Por qué tú haces esto? Y después, a manera de orgullo, le dicen a Jesús: en 46 años fue edificado este templo y tú dices que en 3 días. Jesús estaba hablando de su sacrificio. El lugar representaba el lugar de purificación para el pueblo, de santificación, el lugar donde el pueblo podía recibir el perdón. Pero ahora Jesucristo venía a dar su propia vida para que a través de él, no solamente el pueblo judío, sino toda la humanidad
podremos encontrar el perdón de nuestros pecados, porque aún la puerta y la oportunidad sigue abierta hasta el día de hoy. Aleluya. Algo hermoso, algo precioso, algo sobrenatural que Jesucristo vino a hacer por toda la humanidad. Ahora bien, le mencionaba que tuviera en mente que el templo se dividía en 3 partes: los atrios de Jehová, el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando nuestro Señor Jesucristo se entregó en sacrificio, pagó el precio por el pecado, pasó algo especial y algo sobrenatural en el templo de Jerusalén. A los atrios de Jehová toda la gente podía entrar. Al lugar santo, que era el segundo espacio, solamente los sacerdotes tenían acceso. Ya el pueblo común no podía entrar al lugar santo. Y al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Y si estaba en pecado, ahí caía muerto, porque ahí era donde descendía la presencia de Dios. Y ese lugar era inaccesible al pueblo. Desde el lugar santo ya no había acceso al resto del pueblo, solamente los sacerdotes. Pero cuando Cristo da su vida en sacrificio, cuando Cristo viene a pagar por el pecado de la humanidad, abre ese espacio a todo aquel que en Él cree, para que todos podamos entonces entrar a la presencia de Dios, gozar de ella y poder tener acceso a ese lugar santísimo, a esa presencia gloriosa en nuestra vida y poderla disfrutar y podernos deleitar de ella. Mire lo que sucedió cuando Cristo estaba ahí pagando por nuestros pecados. San Mateo capítulo 27, versículo 50. Ya Cristo fue golpeado, fue latigado, su cuerpo desfigurado. Dice la palabra que no ha habido alguien más hermoso que Él, pero que después de que Él se entregó por nosotros, dice que no había parecer en Él alguno. Después de ser la persona más hermosa, más bella, hablando físicamente, su rostro fue desfigurado a golpes y no había parecer en Él alguno. Le jalaban su barba, lo golpeaban, lo escupían, lo humillaban. Sus espaldas fueron latigadas, su costado fue atravesado. Ya Jesús estaba ahí colgado en esa cruz, en ese madero. Y mire lo que dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y cuando Él entrega su espíritu, pagando el pecado que nos correspondía a nosotros, en la cruz sucede lo sobrenatural. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Aleluya. En ese momento en que nuestro Señor Jesucristo expiró, entregó su espíritu, en ese momento ese velo que cubría el acceso al lugar santísimo, al cual nadie tenía acceso, dice la palabra que se rompió, que se abrió, se partió en 2 de arriba abajo, abriendo el espacio a todo hombre, a toda mujer que tenga la fe en Jesucristo, que quiera amarle, que quiera conocerle y que desee la presencia de Dios en su vida. A través de Cristo la podemos tener, la podemos experimentar, porque ese fue el evento que sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo expiró en esa cruz, dando su vida por cada uno de nosotros. Aleluya. Esto es algo hermoso, esto es algo precioso, algo poderoso.
que el Señor Jesucristo hizo. Y esto mucho no se menciona, la esencia y la importancia de lo que sucedió ahí en el templo. Ese velo se rasgó, dándonos acceso a la presencia de Dios. ¡Aleluya! Ahora bien, no solamente tenemos acceso a la presencia de Dios, hermanos, sino que ahora a nosotros, a los creyentes que fuimos santificados con su sangre por nuestra fe en el sacrificio perfecto de Jesucristo y que caminamos guiados bajo su Espíritu Santo, no solamente nos dio el acceso a su presencia, sino que a hoy, por su gracia y su misericordia, la palabra nos dice que ahora nosotros, que no éramos nada, que éramos enemigos de Dios, que estábamos bajo pecado, bajo maldición, ahora nosotros mismos venimos a ser ese templo y esa morada donde Dios puede habitar, donde Dios quiere habitar en el corazón de aquel hombre y aquella mujer que le abra su corazón al Señor y le entregue su vida al que pagó el precio en aquel madero. Aleluya. Es algo hermosísimo, hermanos. Vean la importancia de lo que era el templo desde antes de que se hiciera el primer templo, el tabernáculo, lo que Dios hizo, cómo Él mandó que se diseñara ese lugar con los utensilios que Él escogió, con los diseños, con las medidas que Él le dio en visión a Moisés. No era solamente alá y se va, era como Dios estableció. Y cuando se presentó la presencia de Dios, descendió. Cuando se hace el primer templo, sucede algo similar. Pero ahora, hermanos, ya no es tanto el templo, ahora es usted, ahora soy yo, que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. ¡Qué privilegio tan grande para nosotros como hijos de Dios! Yo no sé si usted se siente gozoso, gozosa, agradecida de que siendo que no éramos nada, que éramos menospreciados, rechazados por la gente, por la familia, el Señor ahora nos haga su templo para que Él more en nosotros y esté nosotros, con nosotros, a través de su Espíritu Santo. Ahora usted y yo somos el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! ¡Qué hermoso es el Señor! Mire lo que dice 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Esto costó un precio y el precio lo pagó Cristo. Y cuando Él pagó ese precio, ahí Él abrió esa puerta, ese acceso a la presencia de Dios. Y nos exige, nos demanda glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aleluya. Es una bendición, es un honor ser templo y morada del Espíritu Santo en un cuerpo humano, en un cuerpo carnal, en un cuerpo lleno de debilidades, que la presencia de Dios misma pueda habitar en nosotros a través de su Espíritu Santo. Eso es algo, hermanos, que yo no merecía y que digo, Señor, gracias, gracias, porque siendo nada, Padre, tú pusiste tu mirada en mí. Me alcanzaste, extendiste tu mano, quebrantaste mi corazón, abriste mi entendimiento para yo entender y recibir tu palabra y abrirte mi corazón para que ahora tú vengas y mores en mi vida. Eso no fue de un día para otro. Eso costó un precio y el precio fue un precio muy alto que Jesucristo pagó por amor a la humanidad. Y por eso es que el Señor nos demanda que le glorifiquemos. En este cuerpo guardemos nuestro cuerpo, nuestro templo, nuestra morada para el Señor, hermanos. Guardemos nuestra mente, nuestros ojos, nuestros labios, nuestras manos, nuestros pies, todo nuestro ser irreprensibles, dice la palabra, para el Señor.
porque no habita cualquier personaje, habita la presencia de Dios en nosotros, hermanos, y es necesario que cuidemos esta morada que Él ha venido a hacer en nosotros, porque es el Espíritu Santo que habita en nosotros el que nos va a levantar y nos va a llevar delante de su presencia el día en que Cristo venga, hermanos. Es algo, hermanos, tan hermoso, tan grande y tan maravilloso que no hay palabras para describir la grandeza de lo que el Señor ha hecho en nosotros y ese privilegio y ese honor que nos ha concedido de, siendo humanos carnales, permitirnos ser el templo y la morada de su Espíritu Santo. Hoy somos templo de Dios, y como templo de Dios tenemos que ser consagrados, tenemos que ser apartados para Dios, apartarnos del pecado, de la inmundicia, de la mundanalidad, de los deseos carnales, apartarnos para el Señor. El tabernáculo se edificó y se consagró, y cada utensilio que se utilizaba en el tabernáculo se consagró. Los sacerdotes fueron consagrados, sus vestimentas, todo. El primer templo sucedió lo mismo. Ahora el templo somos nosotros. Somos templo y morada del Espíritu Santo, y tenemos que consagrar nuestra vida para Dios. Esa es la importancia que tenemos que tener en cuenta, hermanos. Porque si no nos consagramos para Dios como templo de Dios que somos ahora por su infinita gracia y su misericordia, entonces habrá una sentencia. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, ¿cómo lo vamos a destruir? Contaminándonos con el pecado. Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aleluya. Hombres y mujeres santas, santificados, consagrados, apartados para Dios. Porque para eso nos alcanzó el Señor, nos redimió, para que seamos templo y morada de su Espíritu Santo, para que seamos hombres y mujeres apartadas y consagradas para el Señor. No es cualquier cosa, hermanos. Esto es algo grande, algo hermoso, algo maravilloso. Yo no sé si usted valora la presencia de Dios en su vida, pero es lo más bello, lo más hermoso que uno puede tener. Espero que esta palabra le edifique, que esta palabra le bendiga, y así pues vamos entonces a entrar al tiempo de oración. Aleluya, gloria a Dios.